Sí, vamos a empezar. N. Sánchez. Bien. Bueno, Bueno, acá estamos. Nosotros somos los administradores del Instagram de Limutópica. También tenemos un blog que se pueden pasar a verlo. Tenemos algunos escritos ahí en ese blog. Y sería bastante interesante que nos vieran, ¿no? Antes de empezar con la transmisión, me gustaría comentarles otros proyectos que vamos a tener y quizás en el final también vamos a comentar que es estamos haciendo un canal de Discord en el cual estamos lanzando un club de lectura que todavía no lo hemos hecho público, pero ya hay algunas personas cercanas que están empezando y, y bueno, en unos días seguro vamos a lanzarlo por el Instagram para que puedan empezar a unirse, ¿no? Igual, si ustedes van al link que está en la descripción del Instagram, van a entrar a un link que los lleva a todas nuestras redes y ahí también está el Discord, así que pueden unirse a través de ese link. Eh, bueno, ya estamos 6 personas. Yo creo que empezamos, ¿no? Mira, empezamos. hoy día nos hemos reunido para hablar primero para celebrar el Día del Libro El día del libro. y, y también para hablar sobre los libros de nuestra vida y es más que nada un pretexto para hablar de nuestra trayectoria como lectores, ¿no? Cómo empezamos a leer, cómo nos enganchamos cada uno de nosotros Con la a la literatura. literatura, a la lectura, porque todos tenemos una historia distinta, me parece, con respecto a nuestra trayectoria literaria. Algunos pasamos de leer los libros del colegio a empezar a leer libros a empezar a leer libros por nuestra cuenta, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que vamos a hablar hoy día. Creo que vamos a presentarnos primero también. Yo me llamo Yeltsin Vázquez, pero dentro de Limutópica mi seudónimo es Sundekan. Y cuando entran al blog también los cuentos que he escrito están con ese seudónimo. Ahora, siguiente está Y Macedonio. bueno, mi nombre es Ramiro, pero me hago llamar Macedonio por simple gusto. Me gusta el nombre. Y bueno, la idea es comentarles un poco acerca de mi experiencia literaria, ¿no? Como lector y, y como difusor de esto, ¿no? De literatura. Básicamente eso, quiero hablarles acerca de mi experiencia literaria, de los libros que he leído, los más trascendentes o los que me parecieron, digamos, un poquito más resaltantes que los otros. Básicamente eso, le doy la apuesta a Agapito, Marco. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches a todos los que nos están viendo. En los bajos mundos de la literatura me conocen como Agapito. Y en el Instagram también pueden encontrar poesías y algunos cuentos. En el blog que mencionó mi compañero, algunas poesías y cuentos que nosotros también hacemos, ¿no? Y sí, el día de hoy, que es el día del libro, más que todo nosotros queremos contar nuestra experiencia como lectores, ¿no? Pero esa pasión que nosotros tenemos por la lectura, justamente es lo común entre nosotros tres. Y bueno, antes de Bueno, empezar Sí, a quisiera, contar nuestras historias, quisiera pedirles también que en los comentarios vayan poniendo los libros que los han marcado para poder comentarlos también si es necesario, ¿no? Bueno, empecemos sí, yo bueno, creo con Ramiro. A ver, cuéntanos, Ramiro, bueno, cómo empezaste tu historia literaria? O- yo mis historias literarias, o sea, mi aventura literaria empezó muy temprano, cuando yo era bastante niño. Y empezó de una manera bastante, digamos, chocante, ¿no? Algo violenta, si se puede decir. Yo era un niño que recién había aprendido a leer, o estaba aprendiendo a leer, y estaba en el jardín. Tendría pues 4, quizás 5 años, no creo que más. Y mi abuela, allá en el Cusco, tenía una tienda, y yo, como buen niño, hijo de familia, atendía o acompañaba a mi abuela, y ella me sentaba todas las tardes a que leyera algún periódico o algo, y me alcanzó un libro que era La palabra del mudo, me imagino. Pero recuerdo el primer cuento que leí, o el primer texto entero que leí y comprendí en cabalidad, que fue Los gallinazos sin plumas.
para quienes lo hayan leído, que me imagino que habrá sido la mayoría, ese cuento pues no es un cuento, digamos, feliz, ¿no? Es un cuento bastante crudo y bastante, de imágenes bastante deprimentes, si se puede decir. Y, y bueno, ese fue un cuento que todavía recuerdo la sensación cuando lo leí, el hecho de que hubiera tanta escasez, tanta precariedad, y el final también que es bastante crudo, ¿no? Eso de que da a entender de que el malo de la historia es comido por el cerdo y todo eso. Entonces ese fue mi primer acercamiento a la literatura. Años después, Muy cuando traumante, me vine a Lima a parece. radicar en el colegio, leí en mi casa, no sé cómo, pero encontré La palabra del mudo también, de Julio Ramón Ribeiro, un libro viejo, así, destartalado, así, con algunas hojas salidas y todo, y recuerdo que agarré ese libro y dije, voy a dar una oportunidad a este tipo otra vez. Y, y recuerdo que leí un libro que me quedó, un cuento, perdón, que me dejó fascinado, que fue La Insignia. De repente muchos de ustedes lo han leído. La Insignia es historia de un hombre que se ve de casualidad metido en una organización, una logia, algo así, o una secta, y que no entiende muy bien cómo es que funcionan las cosas, cómo es que se organizan las cosas ahí adentro, pero que es muy eficiente y que logra escalar. Y al final me pareció brillantísimo, me pareció muy bueno la historia. Y otros cuentos, ¿no? Como Las azoteas, Tristes querellas en una vieja quinta, etcétera. La botella y los hombres, por ejemplo, también me pareció un cuentazo. En general, todo el cuentario de La palabra del mudo es importante para mí, uno de los libros que más me ha marcado. Y otros autores que después Rosemary vi nos después, ¿no? comenta Con los que años. Rosemary nos comenta que ella también leyó, su primer libro fue La palabra del mudo. Pero Ujú. qué loco Qué loco, que ¿no? el Porque macedonio a los 6 años se haya topado, se haya chocado con ese libro y le haya no, sobre todo gustado, con ese ¿no? cuento, que a mí cuando leí Los Gaines sin plumas es un poco fuerte, ¿no? Porque Claro, tiene una imagen bastante explícita al y esta final edad, claro que del hombre sí. siendo comido por los cerdos, que a los Sí, 5 por el años cerdo. me Ya, imagino. ya voy Pascual, entendiendo un ya me poco acordé. El nombre sobre, del cerdo se llamaba ya voy Pascual. entendiendo un poco sobre por qué Macedonio escribe ¿Por tal qué? como escribe, ¿Y ¿no? por qué es así como es? No, él no, sino lo que escribe, pues, ¿no? Esa pasión por los cuchillos, estos psicópatas, No, no, ¿no? Que no, por eso las creo que viene calles. después. Ahí creo que hablar de otro libro que ya sé de cuál se trata. Bueno, siguiendo con la línea oscura, de repente uno de los libros que más me ha gustado ha sido Sobre héroes y tumbas, de Uy, Ernesto Sí. Sábato, o el Túnel, o si no, Abadón el Exterminador. Amadón el Exterminador. Es un novelón, ese es un novelón. Sí, a mí el túnel me Y pareció genial. Cuando lo leí. sí, de repente el Túnel es uno de los libros que veo que la mayoría ha leído, es muy bueno. Sí. Pero Macedonio, la pregunta, sobre héroes y tumbas, ¿lo leíste así, o sea, ni bien iniciaste, proseguiste y terminaste, o No, lo leí tuviste continuo. lapso? No tuve ningún alto. Lo leí como una obsesión, fue como una fiebre. Porque, Fue como porque una sabes enfermedad que inició y terminó. Algo así. porque te cuento un poco Y dejó mi secuelas. experiencia. ¿Perdón? El túnel la leí, ¿ya? Así de un tajón, una noche, así una madrugada medio ebrio, y fue alucinante, pues. De ahí empecé con Sobre héroes y tumbas, que es como la especie de continuación, entre comillas, ¿no? Por decirlo, porque hay una relación entre personajes por ahí. Y, y sí me costó, creo que tenía 15 años, ese libro me lo regalaron, y me costó, lo dejé como un año lo dejé. Y después del año, recién me pude comer todo ese libro, porque no pude, pues no pude. Había entre los personajes que pensé que no existían, o al inicio pensaba que el tipo era un esquizofrénico y que hablaba y que tenía así amigos. Y sí, sí me costó un poco. Ya Badón sí, lineal, ¿no? Pero sobre Héroes y Tumbas sí me costó un poquito. Bueno, ahí sí, yo no he leído sobre Héroes y Tumbas completo. Yo tenía un proceso un poco de ida y venida. Lo he leído en unos capítulos y me quedé estancado.
así que todavía no puedo decir que lo haya terminado. El túnel sí lo he terminado completo. Ese es uno de los libros que tengo más pendientes y que ahorita como que estoy en una especie de bloqueo lector que quiero solucionar. Que estoy solucionando, más bien dicho. Que estoy solucionando. Bueno, Ya. otro, Todos digamos pasamos que por lo que... otro de los autores que más me ha marcado, ya no estoy hablando de un libro, sino de un autor, porque todos los libros que he leído sobre ese autor me han parecido, si bien lo mismo, muy profundo y muy impactante igual. Hermann Hesse, Ah, ya. Ese, sobre ya sé. todo Creo que un te sigo libro con llamado... todo, Macedonio. Hay que... ¿Perdón? Te sigo Sí, con ¿no? todo. Sí, Te sí. sigo con Macedonio todo. Y se va sobre... con todo Tú directo, te ¿no? vas como una Bien pasional. locomotora. Hay que empezar, mira. No cuentes todo, no cuentes todo todavía. Déjalo mejor para el Ya has final. mencionado a Ribeiro, por ahí a Sábato. Sí, Hermann Hesse, como con literatura existencialista, hay sí. que dejarlo todavía como que Mira, un yo... poco al final. Pero estamos contando nuestras Muy bien, historias, 50 pues. Yo voy a minutos. contar un poco cómo empecé a leer. Co- Dice Rosemary, yo leí Los gallinazos sin plumas a los 8 años. Mi hermano de 6 años, creo que lo traumé leyéndole ese cuento. Sí, oye, Qué oye, a mí me pasa bastante. Yo tengo un mala hermano vida. menor yo buscando cosas en internet lo traumé también, buscando cosas de terror en YouTube. Y Pero ya, bueno, esas cosas de hermanos mayores con menores. Ya, sí, esas cosas. voy a empezar a contar un poco mi historia con la literatura. Libros, Yo, marcado. digamos que siempre me ha gustado leer desde niño, pero que yo recuerde los primeros libros que empecé a leer por mi cuenta y que incluso yo ahorraba y me compraba los libros. En ese tiempo compraba los libros piratas, ¿no? Porque era lo único que podía comprar con la plata que tenía en el colegio, con las propinas y todo eso. Pero el primer libro que recuerdo que me obsesionó así a tal punto de querer leerlo y buscarlo afanosamente fue un libro eh, de Dan Brown que se llama Ángeles y Demonios. Es una historia interesante porque yo estudiaba en La Molina y vivo en Vitarte. Entonces yo tenía un amigo con el que siempre tomábamos el carro juntos, nos íbamos juntos en el carro y nos sentábamos siempre al costado del conductor. Nos gustaba sentarnos ahí. Y un día que nos sentamos ahí, vimos al costado del retrovisor un libro que estaba ahí y nos lo agarramos y empezamos a leer la contraportada y decía algo sobre el fin del mundo, sobre una bomba que está a punto de explotar y que una persona que iba a rescatarlo, ¿no? Un thriller, pues, ¿no? Uno de esos libros de suspenso. Y me atrapó bastante el concepto. Lo busqué después el libro por mi casa y lo encontré y, y lo empecé a leer y ahí me obsesioné con ese libro. E incluso me acuerdo que lo llevé. Creo que mis compañeros del colegio a veces incluso lo recuerdan de mala manera porque les dejaron ese libro, o sea, la profesora de literatura les dejó Dan Brown, Ángeles y Demonios para leer durante las vacaciones. Porque yo había llevado, así todo inocente, había llevado el libro al colegio y lo leí ahí. Y la profesora creo que le dije, le mencioné. Y al final ella terminó haciendo, no sé cómo, terminó haciendo mi caso y y dejó ese libro para que leamos todos durante las vacaciones. Y al año siguiente nos tomaba un examen, ¿no? ¿Qué hemos entendido sobre ese libro durante la vacación? Pero bueno, ese fue uno de los Las primeros formas que les libros enseñan a que... los ñoños, ¿no? Sí, yo creo que era un poco ñoño en el colegio, Sí, pero solo en algunas Sí. yo cosas. también fui Sí, ñoño en el sí. colegio. Bueno, después Bueno, en la universidad ya no me fue el abandono, la verdad. Pero ya. Y digamos que empecé a leer libros de ese tipo, ¿no? Me empezó a interesar bastante los libros de fantasía y de misterio también. Por ejemplo, en esa época en el colegio es cuando empecé a leer también los libros de El Señor de los Anillos, la trilogía del Señor de los Anillos, El Hobbit. Me leí también los libros de Narnia, me acuerdo que los leí completos. O creo que no los leí completos, leí hasta el quinto, creo. No llegué a leer los dos últimos. Y fue en esa época también que empecé a ir por mi propia cuenta a buscar libros a Amazonas. No sé si ustedes, el centro de Lima es como que el lugar para buscar libros y dentro del centro de Lima hay algunos puntos especiales y uno de ellos es Amazonas, que es la feria del libro, Los ¿no? tesoritos, ¿no? Los Y tesoritos de los libros. yo iba a Amazonas y vagamundeaba, o sea, me gustaba ir solo para ver libros, para pasear por los pasillos y ver a los... Me acuerdo que entraba hacia la mano derecha, estaban los libros usados y a la mano izquierda y el centro eran los libros nuevos, piratas generalmente, o algunos
Ahora creo que en estos tiempos sí, siguen siendo piratas la mayoría. Pero la mano derecha era lo que más me gustaba, porque ibas a la mano derecha y encontrabas los libros amontonados, viejos, Ajá, que yo me acuerdo que lo acercaba y olía al libro, pues al viejo. libro viejo, y ese libro me gustaba, ese color me gustaba. Me sigue gustando, pero ahora ya creo que soy más práctico y tiendo a leer más digital. Pero bueno, igual me sigue gustando también leer los libros físicos, es otra cosa que se podría preguntar, ¿no? ¿Qué te gusta leer más? ¿Libros físicos o libros digitales? Creo que a la mayoría Es le gustan los una buena físicos. pregunta, ¿no? Una buena pregunta. ¿Qué sería, qué Pero les gusta a los que están a mí me Creo que gustan es viendo, ¿no? ambos. generacional ya A mí me eso. O gustan sea, ambos. Yo tengo un gusto, o sea, si yo tengo un libro físico lo leo y el libro digital generalmente lo uso cuando, o sea, si yo voy a leer un libro y no lo encuentro en físico, lo leo en digital y no hay problema. Pero si lo puedo encontrar en físico, lo tengo y lo leo en físico. Pero el digital siempre lo tengo para salir de viaje o para ir a cualquier lugar, ¿no? Y descargo ¿Tú puedes, siempre. Macedonio? yo creo que siempre he leído en físico, incluso cuando he tenido PDFs o libros digitales, los he impreso y los he leído. Claro. Sí, creo que es, ya bueno, ya A estoy mí, por viejo ya también. ejemplo, me gusta palpar el libro, Ajá. olerlo, ¿no? Aunque se vea medio enfermizo, Esa es cada una de las libro manías de tiene un olor, lectores, ¿no? ¿ah? Si tú le preguntas a Sí, los tiene lectores así, una manía, te gusta oler el libro, el olor al libro. Incluso hay un El perfume olor olor al a libro libro viejo viejo. o al libro nuevo, sí. olor a libro viejo, ¿no? Tiene una especie de sensación a chocolate, ¿no? Alexander Chocolate. nos comenta, ¿no? Oye, Así ¿verdad? como que le A qué te gusta huelen los libros libros. viejos? Yo creo que tengo esa teoría de que cada persona tiene asociado un olor distinto a los libros. A algunos les recuerda a cosas bastante antiguas de su infancia, digamos, ¿no? Y por eso tienen un olor específico. A mí cuando leo un libro viejo me recuerda a las calles del centro de Lima. Esos callejones así olorosos, que huelen Esas calles, a... Tú y tu ambiente así decadente. Basura por las Sí, pues, pero esquinas. ¿qué puedo hacer? a Eso es mí lo me que huele otra cosa las calles de Lima, y ya en mi poesía lo he mencionado ya. Ah, sí, sí. Ya bueno. Sí, el olor al libro viejo me recuerda al ya desaparecido Boulevard de Quilca, donde antes, donde, ¿te acuerdas de esa cochera inmensa que había y antes y ahora y la que Uy. creo que pertenecía al arzobispado y después lo No, sacaron, mandó los libros. le pertenece a arzobispo, a Cipriani le Ah, pertenece a este lugar. Hace muchísimos años, creo que era 2012, 2013, donde hubo este problema y total, un hermosísimo lugar donde había una concentración y había también, hacían teatro los fines de semana, había todo tipo de objetos relacionados a la literatura, esos polos, ¿no? Los señores se fueron, claro, a Los Olivos, creo que a otros lugares, pero habían esos polos que muy difícilmente encontrabas, ¿no? Por ejemplo, una imagen de Spinetta, una imagen de, bueno, Bukowski, que ahorita ya está mercantilizado en todos lugares, pero habían esos personajes que tú le decías, no, hazme un polo con, no sé, con Miguel sí, Gutiérrez, o con Osvaldo, o con algún escritor de esos, malditos que no se conocen mucho, y te lo hacían, pues, ¿no? Te esperabas una semana y ya tenías tu polito, pero Ahora es más sencillo. Ahora es más sencillo de no hacerse. sé, Sí. pero yo me imagino que sí, pero ¿dónde está esa sensación, el proceso de al menos de las personas que vivimos en el cono, yo que viví en los conos, tomarme el tiempo, ¿no? Para ir hasta el centro de Lima, caminar por sus calles, ir, ¿no? A esos lugares, tomaba su tiempo, pues, ¿no? Tomaba su tiempo y había el disfrute de este proceso, ¿no? Pero Sí. bueno, Cipriani dijo, no, ya fue la literatura, ya fue los libros, ya fue la cultura, vamos a hacer cocheras, vamos a hacer dinero, dijo. sí, Y esa fue tristemente, la verdad. Bueno, no hay que tristemente. desanimarnos mucho. Hemos dicho Oigan, alguna que vez no hay que yo desanimarnos. recuerdo, ¿Ah? mi afición por los libros llegó tal de que un día yo estaba en el bulevar, ¿no? Lo que ya desapareció, y tenía 20 soles. O sea, tenía 20 soles para... 19 soles para gastar y un sol de mi pasaje. Caminaba 2 de mayo y regresaba a mi casa. Y recuerdo que encontré un libro precioso. O sea, la portada era de Misa.
era un libro de un erudito, no me acuerdo el nombre, Thomas Mann, creo. El hecho es que contaba la historia de un general romano. No me acuerdo cuál. El hecho es que ese libro me costó 20 soles exactamente. Así, con rebaja, porque estaba a 25. Y me regresé caminando, porque, porque quería ese libro. Me regresé caminando. Dije, bueno, voy a gastar y camino. Y mientras bajaba por toda la colonial me iba leyendo el libro. Y regresé contento. Llegué a mi casa tarde, pero regresé ¿Ustedes contento. también han hecho eso? ¿De caminar leyendo? Yo lo he hecho algunas veces, ¿ah? Sí, varias veces, varias Y veces. a veces no me importaba cómo me veía la gente, pero estaba con mi libro así y caminaba. Oye, No, yo recuerdo que en en mis los épocas carros. universitarias, En los carros sí, en los carros claro. Pero yo ¿alguna vez has recuerdo que en mis caminado? épocas universitarias, a veces no entraba a clases y me metía a la biblioteca. Es más, las clases comenzaban a las 8 y yo iba temprano porque suelo ser puntual. Pero decía, esta clase no vale la pena. Entonces, me metía a la biblioteca y si salía de la biblioteca era para ir al comedor universitario, comía, regresaba a la biblioteca y no salía hasta que el bibliotecario me votaba o nos votaba los que quedábamos ahí. Y eran las 10 de la noche. Y eso ocurrió varias veces. No solo me votaron de esa biblioteca, me votaron de la biblioteca de la Casa de Literatura, me votaron de la biblioteca del IPNA y bueno, de esas. Así porque me quedaba hasta tarde. Bueno, a mí no llegaba a que me voten en una biblioteca. Pero sí, sí me he amanecido varias veces en mis etapas más iniciales de lector leyendo libros, ¿no? Fue por ejemplo cuando empecé a leer, de los primeros libros que leí fue de esos libros como leía de Harry Potter, de ese tipo que incluso me llegaron a estafar una vez, me acuerdo, porque yo cuando estaba en el colegio fue que leí los libros de Harry Potter y justo en esa época faltaba que saliera el último libro, ¿ya ves? Son 7 libros y habían salido 6. Y estaba esperando el séptimo. Yo no tenía internet ni tampoco tenía celular. No había forma de que me entere. Bueno, sí había forma, pero no era muy fácil pues hacerlo, ¿no? Enterarse de la publicación del libro y todo eso. Y yo tenía un punto ahí hay un mercado enorme cerca de mi casa, que ahora ya no existe, pero que en ese tiempo era muy grande, y yo tenía un lugar donde iba a comprar libros, que era la señora que siempre le compraba los libros piratas, ¿no? Y iba cada cierto tiempo a ver si ya había salido el libro de Harry Potter. Y una vez llego y encuentro el libro 7 de Harry Potter. Me lo compro y me lo leo. Y después me entero, pues, que era un fanfiction, que era un libro, y yo me lo leí completo y me lo tragué completo, yo pensando que era el libro verdadero y todo. Ya después ya me enteré del libro verdadero y me lo compré, ¿no? Pero, A mí nunca sí, nunca me han sí, atraído por decirlo, las sagas, ¿no? sí, Estas sagas que son bien conocidas, pero a excepción Saga Asimov. de, ya, claro, ustedes me Ujú. conocen, ¿no? Yo ya no he contado, por ejemplo, cómo yo me inicié en la literatura. Yo tenía 8 años, 7 años, y mi tía me compra un libro, una enciclopedia en realidad, de Carlitos. No sé si habrán visto esa enciclopedia grandaza de Carlitos. ¿Qué leen los escolares? Y no, 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 es una enciclopedia que te muestra varios puntos de la ciencia, cosas maravillosas, ¿no? Era bien interesante, ¿ya? Pero pesaba demasiado y yo no sé por qué tenía esa manía de meterlo a mi mochila y me lo llevaba y mi espalda me malograba, ¿ya? Entonces yo inicié más o menos con esa enciclopedia y, y una vez mi papá le pide a mi tía que le preste un libro, porque mi papá es una de esas personas fanáticas del Che Guevara. Es más, tengo un cuadro en mi casa de Che Guevara. Y le pide a mi tía que le preste la biografía del Che Guevara de Pak Chodonel. Pak Chodonel escribe la biografía del Che Guevara. Y le pide, lo traemos, todo mi tía le presta, pero no lo lee, pues. El libro estuvo así varias semanas y estuvo así como que, léeme, ¿no? Entonces yo empecé a darle una ojeada, pues, ¿no? ¿Y para qué le di la ojeada? Pues ahí empezó
mi lado izquierdoso, pues, ¿no? Tenía, creo que 9, 10 años y empecé con esta aventura del Che Guevara, de sus inicios en la medicina, sus viajes por toda América, ¿no? Hasta que llega a una de estas, a este lugar de leprosos, construyendo su poderosa uno, la poderosa 2, que son sus motocicletas. Y después recuerdo que hay un lapso de tiempo por falta de dinero. Porque sí, vivimos en un lugar, yo considero que la lectura es un privilegio en realidad, ¿no? La cuestión que hubo un tiempo donde no leía, pues, ¿no? No leía en realidad, no leía. Hasta que llegó a mis manos la saga de Asimov. Mm, No tuve lecturas relevantes, ¿no? O sea, densas en profunda reflexión, ¿no? Había leído de chiquitos las clásicas que te mandaba el colegio, o la El Principito, que sí me llegó a gustar, ¿no? De Antonio de Saint-Exupéry. Pero llegó a mis manos esta saga de Asimov. mm, No sé si los sí. que nos están viendo conocen la saga de Asimov, la saga de los robots, la saga de Imperio, Hacia la Tierra, Fundación. Fundación 2, ¿no? Y cuando acabé el quinto libro, sí, porque no me había dado cuenta, fue algo tan rápido que ya había llegado al quinto libro, estaba en estos parquecitos de San Isidro, ¿cómo se llama este parque? El olivar estaba, en uno de sus árboles, esos que le ha entrado una de esas enfermedades que está pudriéndose esos árboles. Y termino, pues, ¿no? Termino la historia y me quedo con un vacío total. Ahí es donde comenzó mi desesperación por seguir leyendo, ¿no? Y por juntarme con personas como ustedes, ¿no? Me nutren, ¿no? De personajes que yo no conozco. Por ejemplo, yo agradezco mucho a Mauricio. Mauricio es uno de nuestros compañeros del club. Me hizo conocer a Miguel Gutiérrez. Justamente acá Sí. tengo un libro que yo, por ejemplo, no me encuentro en mi casa, me encuentro en provincia. Y este libro siempre me acompaña, ¿no? ¿Cuál es ese libro? El libro de Preséntame. Miguel Gutiérrez, Confesiones de Tamara Fiedel. Ah, ¿No? sí, ese Confesiones de Tamara Fiedel. te lo regaló él, ¿no? ¿No? Mauricio te lo regaló, No, creo. me lo prestó y como le hablaba tanto del libro, dijo, ya te lo regalo, ¿no? Sí, sí, sí me Porque él acuerdo. no lo había leído. Él no lo había leído. Más bien, Sí, y él te lo dio porque sabía que te gustaba, Gutiérrez, ¿no? ¿O no? No, oh, sí, No, te me lo me recomendó. empezó a gustar la literatura de Gutiérrez, claro, sí, porque Gutiérrez escribe de la Sierra del Norte, ¿no? Las cosas que pasan entre los hacendados. Escribe profundamente, él fue uno de los pocos marxistas intelectuales de acá del Perú, disciplinado, ¿no? Y escribe sobre eso, ¿no? Sobre lo que pasó con Sendero, la guerra civil interna que tuvimos acá, eh, esta tendencia de él con Osvaldo Reynoso, escribir sobre el incesto, ¿no? Es algo bien curioso. Acá, por ejemplo, tengo de ahí, después de Miguel Gutiérrez, conocí a Osvaldo, ¿no? De ahí comencé a devorarme sus libros. Por ejemplo, tengo este libro que es El goce de la piel. No sé si algunos lo habrá leído. O algunos cuentos de Osvaldo, ¿no? Ahí comenzó como que a profundizarme en la literatura peruana, ¿no? Osvaldo Reynoso, Miguel Gutiérrez, Manuel Escorza, que ah, justamente, y mi Escorza. apelativo de Viene de uno de Agapito sus viene personajes. por la tercera balada que Manuel Escorza le dice así a sus novelas, que habla sobre lo que pasó realmente con la minería Cerro de Pasco Company y que destruyó prácticamente todo, Redoble por Rancas, ¿no? No sé si alguno de nuestros lectores habrá leído eso. Mira, Entonces, Daniel está en el chat y dice que el mejor libro que leyó sobre Sendero fue La Cuarta Espada que le regaló Ramiro. sí, de Rocagliolo. la Sí, cuarta sí, Yo de espada. Roncanguiolo he Oye, leído pero, Abril Rojo. Abril Rojo me parece una novela bien chévere. Me falta leer La Cuarta Espada. Voy a leerla también. gracias, oye, Daniel. Ujú. pero la cuarta espada, Daniel. ¿Qué pasó? Bueno, Sí, ¿no? Y así empecé con lectura peruana, de ahí me fui a la lectura
Bukowski, empecé a leer a Henry Miller, empecé a leer Rimbaud, y así, ¿no? Tú y Fue Rimbaud. algo que es Sí. necesario, ¿no? Es una adicción Rimbaud. realmente la lectura. Y ahora que nos conocimos en la universidad, ¿no? Y Sí. ahora que estamos, Hemos contado cómo nos hemos ya tenemos conocido. ingresos, ¿no? Somos profesionales, creo que todos los meses me compro un libro. Me compré la colección, ¿recuerdan cuando les hice la consulta a ustedes? Donde Borges necesitaba completito. sí, compra, ¿no? Cuando me compré la Sí, colección de sí. Borges, Ah, en realidad me hace necesitaba envidia. así Me hace No habías envidia. leído a una Borges, persona ¿no? que me diga, Lo que pasa es que ah, acá este Agapito no había leído a Borges completamente. Creo que habías leído uno que otro no, cuento de él, pero no habías leído sus libros sí, completos. había leído Ujú. completos, Y, no. Y hasta ahora todavía me faltan, ¿no? Pero ya sí voy una gran cantidad de cuentos de Me has dado Borges. ganas de comprarme esa misma Gracias a colección que ustedes, ¿no? tienes, eh, que tiene todos sus cuentos, no es todos sus cuentos, tiene la toda su obra literatura completa, completa. ¿no? Borges completo creo que se llama la Todos conexión. sus ensayos también tengo. Sí. Oye, ¿verdad? Hablando de literatura peruana, creo que no podemos dejar de mencionar Ramiro Allá, allá a Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa. No hay que entrar con política ahora, solo vamos a hablar de la parte literaria. Nosotros nos gusta bastante su literatura y Agapito Por lo no. menos, Agapito por no lo lo he menos leído. a mí y a Yeltsin, a Sundekan, quizás, yo recuerdo, incluso hablando de Mario Vargas Llosa y sus obras, tengo un amigo, No, ¿por qué? sí, sí, hablemos de Vargas Llosa, sí, sí. Un Ya, amigo me dijo que hace años, cuando leyó Cien años de soledad, pensó que había leído la mejor novela escrita en español, que se había escrito. Y años después, cuando leyó La guerra del fin del mundo, se corrigió y dijo, no, esta es la mejor novela. No sé si alguno de ustedes está de acuerdo, si es que ha leído, ¿no? Cien años de soledad y La guerra del fin del Siendo mundo. sinceros, a mí Pero, me atrapó más 100 años, más La Guerra del Fin del Mundo que 100 años. O sea, 100 años me parece, su escritura me parece preciosa. Su forma, ¿cómo se le dice? Su forma de escribir. La literatura, la forma literaria. no, yo no estoy de La Guerra del Fin del Mundo te da unas imágenes que se te quedan marcadas. espectaculares, O sea, es espectaculares, sí. espectacular. Esa novela es Sí. espectacular, es masiva. Pero sinceramente a mí de Vargas Llosa me gusta más Conversación en la Catedral. Siempre he dicho eso. Más incluso que La Guerra del Fin del Mundo. Conversación en la Catedral me parece su mejor novela y creo que nunca se va a poder superar a sí mismo. Y esa fue su segunda novela. O sea, o su sonrisa, ¿no? tercera. Y ¿Su yo tercera o su recuerdo que Marco Aurelio de Negri segunda? dijo que Vargas Llosa, de todos los libros que escribió, el mejor era Ujú. La guerra del fin del mundo y que después de ese no había escrito nada a su nivel, Sí, algo así. sí, bueno, sí se podría decir eso, ¿no? Tienen buenos libros, obviamente, pero al nivel de La Guerra del Fin del Mundo no ha vuelto. No ha vuelto. Mm, Y, sí, pues, para mí la guerra del fin del mundo a mí, lo mejor de Conversación a Catedral es ah, también esa búsqueda que tiene Vargas Llosa, al menos en sus primeras novelas, que es el búsqueda de la novela completa. Él incluso ha hecho un ensayo sobre eso, ¿no? La sí, novela sí, sí, completa, que es que busca la novela total. encapsular en un escrito, en una novela, la realidad, una realidad completa, ¿no? Y Ujú. justamente él trata en Conversación a Catedral, encapsular al Perú, pues, ¿no? Porque ahí ves todos sus males, todo lo que tú al leer esa novela te ves reflejado los males actuales y cosas que han pasado hace cientos de años también pueden rememorarte los males actuales como si volviéramos a repetir lo mismo una y otra vez, ¿no? Vamos a Sí, y hablar de... te da la impresión de que no hubiera cambiado mucho en realidad, no hubiera diferido grandemente. Los problemas que te plantea esa novela siguen siendo los mismos que los actuales. Corrupción, siguen siendo intereses particulares, intereses empresariales, gente que se vende, falta de moral, etcétera. O sea, yo cuando leí esa novela, recuerdo que ya a mitad de la novela me decía, pero esto sigue siendo bastante actual. No sé si ustedes piensan lo Mm, mismo. sí, Bueno, la no frase tengo más conocida de comentarios esa novela, de- la frase más Sí, pues, conocida de esa sí, sí. novela es justamente esa que se pregunta Zabalita, ¿no? ¿En qué momento se había jodido el Perú? Ajá. Pero otra vez ¿En qué escuché momento? a alguien decir, que decía,
esa frase no es, no tiene mucho sentido porque implicaría que en algún momento Perú ha estado bien. O sea, para preguntarte en qué momento se ha jodido el Perú, tienes que asumir que el Perú en algún momento ha sido Pero, buena, ¿no? Ha estado bien. Ujú. ¿hablas de un Perú republicano o hablas de...? Porque yo sí considero en la etapa de nuestra historia, al menos no de lo que conocemos como Perú ahora, sino digamos que en la época inca o en el desarrollo de estas poblaciones, que sí, Perú ha estado en su auge, no evolución, sino que vinieron los españoles y nos jodieron todo, pues, ¿no? Pero mira, Pero esa es una forma de verlo, Tú eres ¿ya? Pero yo, la fanático, verdad, esa me parece una forma idealizada de ver la historia. Porque, sí. porque no es que el incanato haya sido la panacea, ¿eh? Tampoco. Y justamente el Inca, el Imperio Inca, o lo que se decía antes que el Imperio Inca, porque ahora ya no se considera ni siquiera que haya sido un imperio, dicen. Pero bueno, eso es debatible. Eh, justamente ¿qué otros qué otros decayó por eso. escritores peruanos ha marcado acá en el Perú? Y que no son tan conocidos. Que no sean Por tan ejemplo, conocidos. Ya, vamos a ver. Este, por ejemplo, bueno, a mí me gustó yo mucho. recuerdo mucho, A ver, dime, ya, tú. Ya Sí. no se peleen, por favor. ya, por ejemplo, a mí siempre me gusta mencionar a Pilar Dugui. Pilar Dugui, una de las escritoras de los 90, que trágicamente fallece así, como que en la cumbre de los cuentos que ya estaban marcando un antes y un después en la literatura peruana, ¿no? Pilar Dugui escribe siempre sobre mujeres de los años 90 y tiene tal escritura que uno siente, ¿no? Oye, qué indignante, cómo esto puede pasar, ¿no? O tiene historias a lo Carver o no sé si conocerán a Raymond Carver, que son historias que van así, tienen una inmersión, está interesante, ¿no? Sí, más o menos, llega un punto y ¡fum! Cae todo y te deja con esa sensación y encima ahí le pone punto final y se acabó la historia. Y no tienes a con quién reclamar o a quién decirle, ¿no? Porque ya falleció, ¿no? No puedes Sí, escribirle un Yo correo iba, quejándote del final de su novela. sí. Yo iba a mencionar a un autor peruano que murió hace unos años nomás, hace poco, Carlos Calderón Fajardo. De él leí la segunda visita de William Burroughs. De repente ustedes hayan oído de él, el Beat, que había no, no, escrito no. El almuerzo desnudo. Bueno, No, es no. un autor norteamericano. El hecho es que esa novela me pareció buenísima. De verdad que me pareció muy buena. En realidad, hay muchos autores peruanos que deberían estar en la cúspide. O sea, yo considero de que, por lo menos en la literatura peruana, hay bastantes, bueno, algunos tal vez, pero no son pocos, que deberían tener un lugar más preponderante dentro de la literatura, si no mundial latinoamericana, porque son bastante buenos. Jeremías Gamboa, Carlos Calderón Fajardo, Pérez Félix Novoa, que murió hace poco, tantos Jeremías otros. Gamboa, de la generación de Gabriela Wiener, de Raúl Ajá, Tola, sí, 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 ¿no? sí, De sí, esa generación, ¿no? sí, sí. Por si acaso Daniel se está Murió hace quejando de que poco, no hablamos nada de hace una poesía, pandemia. que mencionemos a Varela, por Uy, favor. Blanca Valera ha mencionado, Varela. Manuel Escorza, con su poesía. Manuel Escorza tiene una poesía así para los románticos empedernidos. Tiene un par de poemas, y lo menciono, que es Serenata. Serenata es una poesía y la otra es Un lugar viejo, creo que se llama. Cuenta la historia. Su propio inicio de la poesía es bien, bien triste. No sé si lo habrán escuchado. Visito la casa donde no viviremos. Miro los muros que se levantan, que jamás se construirán. Abro las ventanas y entra el tiempo del ayer envejecido. Si vieras entre las bugambillas, cansadamente juegan los hijos que jamás tendremos. Ellos me miran, yo los miro. ¿No? Bien triste su poesía. Entonces, Sí, me busquen acuerdo. ese poema que es Sí, bien sí, sí. interesante. Me Y acuerdo de eso. Serenata. Serenata es uno de sus poemas que yo a veces lo escucho porque tiene una interpretación de. No me acuerdo de esta peruana.
No, no es Susana Vaca, es Uy, ya me olvidé su nombre ya. Tania Libertad, no sé si alguno de los que nos está escuchando ha escuchado a Tania Libertad. Y, y también es bien difícil, ¿no? Su poesía, cuando tú comienzas a leer, es... te deja acá, te deja un vacío. Te hace recordar a las personas que ya no tendrías que recordar. Búsquenlo, Manuel Escobar tiene una poesía, a propósito que Daniel lo acaba de mencionar, ¿no? Y Erao, pues, ¿no? Erao Pero, es claro, nuestro sí, poeta genio, ¿no? sí, que De esos murió pocos. prontamente, ¿no? Como creo que le sucede a todos los genios, ¿no? Mueren, brillan esplendorosamente y de un momento a otro se apagan así de inmediato. Como Pero, diría Kurt Cobain, ¿no? O sea, se consumen inmediatamente. Macedonio, se sabe cómo ha muerto Javier Herao? O sea, Claro, eso fue baleado. realmente, Sí, fue claro, baleado fue validado cuando se todo, fue a la pero selva, me parece. sí, los motivos se saben, o sea, claro, Él se se ha fue encontrado con a rebelarse, si no me equivoco. No estoy muy enterado de cómo se. Lo único que sé es que murió baleado, asesinado, que si no me equivoco en la selva, muy joven, muy joven. Yo Javier Herao. recuerdo de él el poema El río. No sé si lo han el leído, rey, es muy bueno. sí, conocido. Sí, sí. Justamente yo leí bastantes poemas de Herod por Daniel, pues, porque él hablaba bastante de él y dije, debe ser muy bueno entonces. Y de verdad que era muy Daniel, bueno. Daniel no nos habla más de Becker, ahí a propósito que está Daniel escribiéndonos. Sí, está comentando Él Sí, era Daniel el habló. Él Becker era. Daniel, maniático, Él ¿no? era un Becker maníaco, era sí. Becker Lover Becker era. Lover. No solo eso, sino que podía construir, él construye sus poemas con métrica. O sea, no es verso libre, es con métrica. Ah, En su cabeza sí. está eh, planteado los tiempos y la forma de las sílabas para construir sus frases. O sea, no es una poesía al azar, ni algo que surge espontáneamente, es algo pensado y razonado, y eso es más difícil. Encontrar una poesía así en la actualidad es bastante Mm, para, inusual, o sea, es atípico, ¿no? para los que nos están escuchando, es, lo que está hablando Macedonio es que cada palabra, cada sílaba, tiene una unión con la otra palabra y está tal pensada que cada línea puede tener 8 palabras y la siguiente también 8 palabras. Imagínense hacer una construcción, una métrica ya formada. Hay métricas que no, de 16 y 4, ¿no? No me Sí, hay acuerdo diferentes mucho. estructuras métricas. Y Ujú. tienen estructuras que ya están, ¿no? Y en la actualidad encontrarse una métrica de esa manera, ¿no? Poesía de esa Es manera, bien sí, no, complicado. es bien Nosotros, por complicado, y ejemplo, requiere o Yo la no sé poesía mucho de burda memoria que poesía, yo también. pero. hago es prosa libre, pues, ¿no? Agarras y escribes lo que estás ahí, ¿no? Sí, pues, Pero sí, esos son genios. ah, Pero eso es más que genio, yo creo que eso se puede practicar y se puede aprender, o sea, porque al final es escribir con un sí, método, ¿no? Pero Sí, de hecho que sí, pero... hacerlo bien ya sí necesita cierta habilidad, ¿no? bueno, entrando en materia, quería comentarles sobre este libro. Ah, ya, ya, espere, empezamos Sí, con los sí. libros más importantes, los Herman que Hesse. realmente te han marcado. Lo... Bueno, en realidad yo había escogido para comentar dos, porque son tantos libros, y escogí ¿no? Necesariamente, Siddhartha de Hermann Hesse, que ¿La quizás muchos de trilogía ustedes o...? lo hayan leído, sobre todo porque es una lectura bastante recomendada para jóvenes, ¿no? Sí. Bueno, sea como fuere, Hermann Hesse para mí representa, eh, digamos, mi lado espiritual inexistente, quizás lo poco de espiritual que tengo, pero este, me pareció un libro bellísimo. Me parece incluso que dentro del planteamiento racional que hace acerca del personaje de Siddhartha, hay harta poesía. Yo pienso que incluso la figura del Buda es poesía en sí. Es un hombre que busca lo último, ¿no? O sea, busca la razón de ser de sí mismo.
no por querer liberar a alguien o por querer encontrar algo importante, sino por una necesidad imperante. Eso es lo que veo en este libro tan bien plasmado. Y por eso es que es uno de los libros que he escogido, Siddhartha, de Hermann Hesse. No Marco, sé ¿tú si uno tienes de algún ustedes. libro que quieras Eh, que te haya marcado? Mencionando un poco a Hess, yo empecé con El Lobo Estepario, me fui después a... ¿Cuál es el siguiente libro? Son tres, ¿no? Lobo Estepario. No, Demian. empecé con Damien, Demian. Damien. Empecé con Demian. Sí. Y luego avancé al Lobo Estepario. El que ha leído me va a entender esto. Adquirí la última costumbre del cuando se encuentra en el circo y se encuentra con Sócrates. El que ha leído sabe lo que es lo que hacen ellos. Y, y después pasé a Siddhartha. O sea, sí, Hermann Hesse se encuentra entre los escritores que han marcado, ¿no? Una forma de leer, una forma de ver y de reflexionar, ¿no? Porque si uno lee a Hermann Hesse, en realidad no es una literatura que te da a pensar el contexto donde tú estás viviendo, pues, ¿no? No Sí, es bien profunda esa historia. Hay que leerlo con cuidado, ¿no? sí. Y por ejemplo, a ver, a ver, acá tengo un librito que no lo he acabado, no lo he acabado. Te mentiría si lo he acabado. Es de Rodolfo Ibarra. Uy, se mueve mi cámara. Ya, es de Rodolfo Ibarra. No sé si se ve. Se No, movió mi cámara. tu cámara no tiene mucha resolución. ¿Cómo se llama? Sí, Eh, la La Revolución Revolución Caliente. Ah, ya, lo vi. Sí. Sí, ya estoy en el capítulo 3 y la verdad, yo sí se las recomiendo totalmente. Este libro recién se ha publicado este año. Justamente Rodolfo Ibarra es uno de nuestros amigos, ¿no? Ajá. Amigo escritor, que ha publicado muchas novelas. Yo Ah, agradezco mucho a Macedonio, agradezco mucho a Macedonio que me haya presentado esa primera novela, ¿no? Mata gente. Esta de acá. Lamentable. Marco, ¿vas a contar la anécdota que nos pasó con Rodolfo Ibarra en el centro de Lima? Ah, no sé, ¿quieren que la cuente? Cuéntala, normal, no hay problema. Sí, Rodolfo cuenta. Ibarra en realidad es un escritor, ahí está Mata gente, el libro que malogré en Macedonio, ¿te acuerdas? Sí, Sí, lo mojaste, que creo. forraste. Ah, lo Macedonio, forraste. Macedonio me prestó este libro y le cayó agua, pues. Y lo compensé con un montón de libros que compré para que no se moleste. Sí, la Ya. primera novela gore, ¿no? Ah, Bueno, sí, es La súper primera sí, gore. novela ahora escrita en el Perú. Sí. Ah, bueno, entonces voy a contar yo un libro. Lo que pasa es que voy a salir un poco de la temática, ¿ya? Porque usted está mencionando Germán Gese. Y yo había pensado uno de los libros. Lo que pasa es que yo tengo un. Me gustan bastante los libros de época, se podría decir, del siglo XIX y franceses o rusos. Y uno de mis libros favoritos, o siglo XVII creo que es, o XVIII. Víctor Hugo está en esta 18. época. Víctor Hugo es del El Conde de 18 creo. Montecristo. Sí. Ese que El tiene Conde de ciervo, ¿no? Montecristo es uno de los libros, una de las novelas, una de las mejores novelas que he leído. Por su estructura, por la historia que cuenta y cómo la cuenta, es espectacular. A mí la historia de venganza que narra es una... Claro, las historias de venganza es de las historias más antiguas de la humanidad, pero la forma en Mm, que lo elabora, que elabora la trama y todos los giros que te da la novela es espectacular. Y no me extraña porque fue un bestseller en su época, ¿no? Es de esos libros que salían por fascículos en periódicos, digamos, ¿no? Y, y se vendían como pan caliente. Por eso también ese autor era muy reconocido. También Los Tres Mosqueteros. Me acuerdo que yo hubo una época en que me obsesioné bastante con esos libros. Los Tres Mosqueteros, me encontré ese libro en Amazonas. Y me lo leí rápidamente y después en internet me enteré de que era el primer libro de una trilogía, que eran tres libros.
Los Tres Mosqueteros, 20 años después, y El Vizconde de Bragelón. Y yo Y esto buscaba, no sabía. después de Los Tres Mosqueteros, busqué 20 años después y El Vizconde de Bragelón y no encontraba. Encontré 20 años después. Ese libro me lo encontré solamente, en esa época solamente había una edición de los años 50, escrito a máquina de escribir, o sea, con tipografía tipo máquina de escribir de esa época, con las Ah, hojas sí. así todo amarillas, casi que se descascaraban, y la tapa y el lomo estaban totalmente deshechos, pero era el único libro que encontré, la única edición que encontré 20 años después, me lo llevé, lo forré, le puse una pasta nueva, así, lo mejor que pude en esa época y me lo leí, pues, ¿no? Y me gustó bastante. Y lo que no pude encontrar fue El Vizconde de Bragelón. Ese libro sí no lo pude encontrar por ningún lado. Ya después de muchos años, mira, acá lo tengo, justamente. Después de muchos años, encontré esa trilogía. Así como tú te compraste la trilogía de Borges, yo me compré la trilogía de Los Tres Mosqueteros. Porque era uno de los libros La que siempre quise colección, ya tenerlos, comprado. ¿no? A pesar que ya los había leído, siempre quise tenerlos así, ¿no? Los tres juntos. Claro, claro. Es Y uno de los mira, pequeños gustos que te das. si te das cuenta, Los Tres Mosqueteros y 20 años después este libro. Es esto de acá. Y El Oh. Vizconde de Bragelón es esto de acá. Wow. Sí, Eh, Jersey siempre se manda con esas tareas, A mí ¿no? me Monumentales. encanta, no sé, a mí me encantaban ese tipo de libros grandes, y gruesos, o sea, Dumas es uno de mis autores favoritos, y digamos es uno de los culpables de que haya idealizado algunas ciudades europeas, ¿no? Yo sé que no, París no va a ser como lo describe Rayuela ni como lo describe en Dumas en sus novelas, ¿no? Obviamente. No. Pero da cierta nostalgia, cierta romanticismo imaginártelos, ¿no? No, Rayuela también es un libro que me gustó y me marcó bastante. Ujú. Hablando de ciudades así que conozcas por los libros, quizás yo siempre he querido conocer la Argentina por una simple razón, por Sábato. Por Sabato. Básicamente por por una plaza que siempre mencionan en sus novelas. Eh, no recuerdo ahorita, pero recuerdo el nombre San de Martín, creo exactamente que la le. cosa, la estatua de Ceres, algo así, porque Martín caminaba o sea, uno de los personajes de esa novela Sí. pasaba por esa plaza y miraba la estatua de Ceres, o sea, mencionan siempre ese lugar y esa estatua. Entonces a mí me parecía interesante. Aparte también, bueno, lo que se conoce de Argentina, ¿no? La Avenida Corrientes, el Obelisco, etcétera. Entonces, eso sí me gustaría conocer, por ejemplo, si es que alguna vez fuera a Argentina, me gustaría conocer esa estatua y esa plaza. Revisaré el libro para ver cómo se llama. Incluso Eh, ¿te acuerdas que nosotros tuvimos un proyecto de el mapa literario que todavía no lo he desechado por si acaso? Ajá, Esa es una claro, buena claro. excusa para recorrer una ciudad a través de las narraciones literarias en las que aparecen ciertos puntos, ¿no? Sí, un mapa Ujú. Un mapa literario. literario. Aquí que- estaba. quería, quería mencionar esta pregunta, ¿no? O sea, ya para. Para ir terminando ya, Como, porque ya va a ser las 10. sí, ya van Sí, a ya ser va a las ser las 10. 10. Los lugares, los puntos literarios, por esta circunstancia que estamos viviendo, no podemos recorrer, pero la que todo escritor, disculpen, todo lector apasionado debe conocer de Lima. ¿Cuáles serían? La Plaza Francia, así de Ya, cajón. ese es uno. Plaza San Martín. Con su Plaza San puchito, Martín ya. también, Ujú. Dos. claro. ¿Qué más? El Tren Miraflores de la también. Unión, Miraflores creo que hay ciertos lugares que. el Parque Kennedy. El Virrey. No, no, no. Bueno, no sé si el Kennedy. Pero a mí me ha La gustado el Librería del Virrey. Contracultura. Sí, sí, el Contracultura. Y la Biblioteca del Sur. No sé si Sí, conocerá. sí, sí, conozco. Eh, y luego, ¿qué otro lugar más? Daniel dice el bar Córdoba. Cordona, Ah, ajá. El perdón, Córdoba. Jordano. El Ah, Jordano. el Perdón, Barcela. perdón. Sí, El Cordón. Barcela. ¿Qué dice? Cordona. Ujú. Cordona, El ajá. otro, el que antiguamente íbamos, Macedonio. El que Ah, siempre tienen unos Lucho. viejitos y hay gatitos. Don Gatitos. Lucho.
No, Don Lucho, Ah, no, bueno, no, ¿cómo se llama esto? El que está, no recuerdo el nombre, sí, ese se me barcito. fue. Bueno, Sí, ya, a mí Se también me se la me Casa de fue. la fue. Literatura también, supongo, ¿no? Sí, también. Está cerca, está colindante a la Plaza Bolognesi. Sí, uy, Está se me fue colindante el a la Plaza nombre. Bolognesi. Se me fue el nombre a mí también. Es que me ha dejado Pero frío es un lugar donde atienden unos abuelitos y las mesas son parece un lugar con un Viejo, contexto, así, ¿no? Algo viejo. así, ¿no? Las Sí, mesas es son bien de los anacrónico ese 70, lugar. ¿no? Sí, Y sí, los sí. gatitos, los gatos viejos que también como los meseros están por ahí, ¿no? Andando. Los meseros también son viejos. Ah, ya sé a cuál se Los refieren, meseros, ya, sí, sí, sí está ahí. pero no me acuerdo el lugar. No me acuerdo el lugar. El nombre, ¿no? No. Y bueno, tú nombraste Don Lucho. Los que nos escucharán, los que El viven en Barcela. Lima, el Barcel es otro, ¿no? El Barcela Ajá. que es bien Lo mencionan en mencionado. conversaciones amistades. En octubre no hay milagros también. En Ajá. octubre no hay milagros, de Osvaldo. El Queirolo. Ah, el El Queirolo. Queirolo también. Pueblo Libre Barcitos, también, ¿no? ¿no? El Queirolo que está en Pueblo Libre también. También. Pueblo Libre mismo, es bastante literario, me parece. Ahora, bueno, creo que ya es momento de despedirnos porque ya va a ser las 10. Hemos estado una hora hablando acá casi sin parar. Sí. Sí, Eh, y agradeciendo a la Podemos audiencia seguir. sí, veo. porque sí, el número de visitantes ha sido bien constante. Agradecerles muchísimo que hayan estado acá. Agradecerle a la Chinita es mi prima, que ha estado ahí comentando, A a mis Daniel, primos también Alexander que han también que estado han por estado por ahí, ahí. Algunos Yo también amigos. quiero agradecer Alexander, Ujú. a mis primos que me han visitado, Javier, Regina, Rosita, Bueno, todos nuestros y, sobrinos. y invitarlos a que nos sigan en las redes, el link de la descripción del Instagram están todas nuestras redes. Hacen clic ahí y les lleva a una página donde están nuestras redes de Facebook, de Twitter y también el Discord que mencioné al inicio, que estamos creando un club de lectura. Si quieren ser parte de un club de lectura, pueden hacerle clic en el Discord. Sí. Muchísimas sí. gracias, ha sido un verdadero placer estar con ustedes. El placer ha sido sobre todo nuestro, me parece. Gracias a Este, Rosemary, ¿no? Rosemary que hace poco nos está siguiendo y ahí están, ¿no? Agradecerle mucho a Rosemary, a, A ver ahí. a Daniel. a Daniel, Ajá. ¿no? A varios que nos han estado escribiendo, que no nos hemos podido Sí, A este, ayer. no hemos Pablo, podido al leer Chul. todos los Chul, comentarios, gracias. Sí. pero espero que no les Muchísimas El gracias. Chul hayamos... que es nuestro Espero fan que... número uno. Pablo Mendívil. Sí, Nuestro objetivo siempre es la difusión de la lectura, hablar de lectura, conocer, ¿no? Porque nadie de nosotros es conocedor de todo, ¿no? Y siempre hay algún Imposible. autor, algún escritor que se nos escapa y que nosotros queremos conocer y escríbanos con toda libertad. Nosotros siempre vamos a estar ahí, ¿no? Para conversar, para hacer eventos y sí, estos más tipos que todo de... agradecer. Y también díganos si les pareció bien este formato que estamos haciendo, hacer las transmisiones en Instagram. Creo que en el futuro vamos a seguir haciéndolo así, es más práctico. Ujú. Bueno, pronto se vendrán más eventos y más transmisiones en vivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, nos vemos.